Bien. ¿Cómo te descoloca cuando se corta? A ver, estábamos hablando, por ejemplo, de una persona que tenía una ACV. Cuando una persona que tiene una ACV, por ejemplo, tiene debilidad en uno de los brazos y está haciendo rehabilitación y todo, por ejemplo, brazo y el cuerpo, a veces puede necesitar ayuda. Entonces, uno siempre tiene la opción de tratar de generar alguna intervención que, por ejemplo, le mejore la movilidad al paciente. Por ejemplo, otra cosa que puede pasar es que un paciente que sufre caídas o que tiene un trastorno de la movilidad y que se mueve con un bastón, uno, por ejemplo, tiene que tratar de que el paciente también esté seguro, por ejemplo, y sacar las alfombritas de la casa, las alfombritas chiquititas, o las cosas con las que el paciente se pueda resbalar, ¿sí? O sea, y para eso un poco lo que sirve es, o sea, la valoración geriátrica integral sirve no solo para, o sea, para valorar cómo está mi paciente y cómo puedo intervenir sobre él. Eso es lo más importante. Y bueno, nada, y es saber más o menos qué son las escalas. Eso sí es importante porque son esas 3 escalas y las vimos 20 veces. Bien. ¿Qué más? ¿Más dudas? ¿Más dudas? Sí, profe. Sí. Sobre enfermedad diverticular. Enfermedad diverticular. ¿Se escuchó? Sí. Enfermedad diverticular y después tipos de diabetes. Enfermedad diverticular, lo que vos tenés sobre enfermedad diverticular es, viste que vos tenés el colon, el intestino, ¿sí? O sea, el intestino es un Sí. músculo. Y el intestino tiene una capa que lo recubre del lado de adentro, que es una mucosa, y después alrededor de esa mucosa hay un que lo recubre, que es el músculo que hace que el intestino se contraiga para poder avanzar, que la materia fecal avance, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se hace un agujerito en la parte muscular, la capita de la mucosa se mete así y se hace como una bolsita, ¿sí? Que se sale como para afuera. Y se forma una bolsita. Esa bolsita es un divertículo, ¿sí? O sea, que es una hernia de la mucosa por sobre la capa muscular. Es como una bolsita que se hace para adentro donde la mucosa está bien, porque la mucosa no tiene ningún problema, sino que el agujero está en la capa muscular. Y la piel, eso se mete para adentro y se hace un agujerito, como una bolsita, ¿sí? ¿Qué puede pasar con ese divertículo? Nosotros tenemos diverticulosis, es cuando tenemos enfermedad diverticular, hay divertículos, ¿sí? Eso es diverticulosis. Y después está diverticulitis. La diverticulitis es cuando ese divertículo se inflama. ¿Por qué? En general es porque se mete algún pedacito de comida, ¿sí? O algo, y eso lastima esa bolsita que se generó, que es el divertículo, y esa bolsita que se generó se lastima y se puede generar o un sangrado o una inflamación. ¿Sí? El sangrado es hemorragia, ¿sí? Es un sangrado digestivo, y la diverticulitis es la inflamación de ese divertículo, que eso ya es un cuadro de dolor, con fiebre y todo. Algunos resuelven con antibiótico, otros son quirúrgicos. Lo quirúrgico no lo vamos a ver porque no nos corresponde, así que nada, hasta ahí estamos con diverticulitis y diverticulosis. La diferencia y punto. ¿Eso se hace por el deterioro del intestino o es algo genético, profe? Es Tiene, decir, hereditario. Vamos a suponer, si mi abuelo tenía, mi papá también, y así. Eso quería saber. no es tan lineal. Alguna predisposición hereditaria hay, pasa porque pasa, aumenta con la edad. No puedes decir que es hereditario 100%. Así que nada, pasa porque pasa. Es muy frecuente igual, la mayoría de la gente tiene diverticulosis, es muy, muy frecuente. Claro, porque yo me acuerdo que en la clase usted dijo que también podía pasar el tema, vio que a veces algunos panes vienen con semillas y las semillas no se pueden digerir, entonces Claro. esas semillas se quedan ahí. Entonces No, yo por eso quería saber si era porque ahora vio que toda la gente hace dieta y te mandan el pan ese de mix de semilla, entonces no sabes si comerlo o no porque te dan miedo ese. a ver, aumenta con la edad en general. Si uno no tiene ningún problema y ningún trastorno, y podría comerse el pan con semillas sin problemas.
nada, el diagnóstico de los divertículos en realidad se hace por endoscopía. O sea que no tenés otra forma de saberlo previamente. A partir de los 50 años la gente tiene indicación de hacerse una endoscopía de control. Especialmente, o si tenés antecedentes de cáncer de colon, pero después, si no, antes no se hacen. Salvo que tenga síntomas, o sea, pero si no... ¿Qué? Perdón. O sea, pues entonces podría ser que haya dolor. Sí, puede generar dolor. Dolor o molestias, pero la diverticulosis. La diverticulitis ya es un cuadro como agudo, duele, molesta, porque se forma pus en ese divertículo, eso ya es como un cuadro más importante. Pero la diverticulosis sí puede molestar o puede sangrar también. Que esa es la otra forma de... Pero se diagnostica con una endoscopía. Si una persona no tiene nada, y bueno, comer semillas tranquilo, si no tenés clínica. Pero, y si la persona tiene mucha Profe, clínica, una sí van a hacer la pregunta. endoscopía. Sí. En hemorragia digestiva alta y baja, Sí. ¿qué sería lo más importante? El concepto de melena, el concepto de matemesis, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes. Ahora vamos con diabetes, no me olvidé. Cuando vos tenés una hemorragia digestiva, ¿sí? Una hemorragia digestiva alta, cuando la hemorragia digestiva es alta implica duodeno y estómago, ¿sí? O sea, las úlceras pépticas que vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos las úlceras pépticas, lo que vimos es que cuando vos tenés una gran cantidad de sangre, esa cantidad de sangre, que mucha cantidad en el estómago, brusca, irrita el estómago y se genera un vómito de sangre, que se vomita sangre roja. Eso es hematemesis, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés poquita cantidad de sangre en el estómago o en el duodeno, ¿sí? En la primera parte del duodeno, esa poquita cantidad de sangre no genera irritación en el estómago y se digiere y pasa por todo el intestino y se digiere por todo el intestino. Entonces lo que sale es materia fecal negra, sí, que se llama melena, que es una materia fecal negra, pero negra con mal olor, muy llamativa, no oscurita, ¿sí? O sea, negra como alquitrán, es una cosa llamativa, ¿sí? Y eso se llama melena. El vómitos de sangre roja es hematemesis y la sangre digerida es melena. Sí, eso es muy importante. Y las úlceras, ¿se acuerdan dónde están? Las úlceras pépticas, lo dije yo hace 2 minutos. En el duodeno. Perfecto, ese En es el el sitio más esófago frecuente. y en el En el estómago. esófago. Y en el El estómago. esófago y el estómago. Perfecto. Duodeno y esófago. Duodeno es el sitio más frecuente, después estómago, cuerpo del estómago. Entonces, nosotros con las úlceras, lo que puede pasar es que tengas un sangrado. O sea, las úlceras, y el otro tema importante es hipertensión portal también. Asitis, hipertensión portal, es otro tema de digestivo importante. Vamos un minuto con diabetes. Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es la diabetes de origen genético, ¿sí? Que tiene un debut, ¿sí? Donde la persona empieza a ser diabética, que suele ser en la adolescencia, ¿sí? Chicos o adolescentes o personas muy jóvenes, que es por falta de fabricación de la insulina, ¿sí? La persona no fabrica insulina, ¿sí? Esa es la diabetes tipo 1. El tratamiento de la diabetes tipo 1 es insulina, ¿sí? Perdón, voy a silenciar a alguien. Ay, ¿quién es? La diabetes, el tratamiento de la diabetes tipo 1 siempre es insulina. Y vimos las patas del tratamiento que son 5. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Que era insulina y ¿qué más hacíamos? Educación, control. ¿Qué más? ¿Qué preguntó, profe? Dieta. Tratamiento de la diabetes. Ejercicio. Bien. Ejercicio, dieta, Muy bien. tratamiento, que cumple tratamiento. Claro, educación y La control. vigilancia también. Por eso. Y el control Dieta, de la glucemia. tal cual. Dieta, ejercicio, medicación, que en este caso es insulina. ¿Qué dijimos? Educación y control. Control o vigilancia, como quieran, ustedes es lo mismo. Esos son los pilares del tratamiento de la diabetes, ¿sí?
Bien, la diabetes tipo 2 es otra cosa. La diabetes tipo 2 es una diabetes que aparece a una edad avanzada, asociada al síndrome metabólico, y se genera principalmente por resistencia a la insulina. O sea, la persona tiene insulina, pero tiene resistencia a esa insulina, o sea que la insulina no actúa sobre las células, ¿sí? Entonces por eso sube la glucemia. Pero es una resistencia a la insulina, ¿sí? Y es en contexto del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Cri, cri. Espero ofertas. Profe, ¿no era la predisposición de la enfermedad, una enfermedad cardiovascular, diabetes y... Genera predisposición a enfermedad vascular, bien, la diabetes ahí es está. parte, ¿y qué más? Es La diabetes, hipertensión. Falta uno. ¿Se asocia con la hipertensión, profe? No sé, no me acuerdo. diabetes, obesidad, dislipemia, sí, ese es el síndrome metabólico. Diabetes, obesidad y dislipemia. Y después tenemos los factores de riesgo cardiovascular. Conjunto de trastornos, a ver, que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, un derrame cerebral y diabetes. Bien, perfecto, sí, es eso. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Muy importante. Hipertensión, Hipertensión, ¿qué más? fumar, Muy bien, ¿qué más? obesidad, Muy bien, ¿qué más? Sedentarismo. Muy bien, ¿qué más? lo más importante, sexo y edad. Edad y sexo, perfecto. ¿Qué más? Cuando es genético, Sí, está bien, es correcto, no es lo más importante, pero es correcto. Obesidad, profe. Obesidad, hipertensión, dislipemia, edad, sexo, ¿qué más dijimos? Tabaquismo. Bien, perfecto, estamos muy bien con esto. Bueno, factores de riesgo cardiovascular es muy importante también. Ustedes van viendo, ¿no? Como una cosa va llegando a la otra. Antecedentes familiares, sí, también. Antecedentes familiares, esto igual, lo de la herencia y los antecedentes familiares como que no es como lo más importante, pero importa, es un factor de riesgo, ¿sí? O sea, lo que pasa es que quizás lo que quiero que se lleven con esto es que, a ver, si dicen antecedentes familiares y no me dicen hipertensión, es como, bueno, o sea, como que le falta un poco al concepto, ¿sí? Profe, antecedentes familiares en la diabetes tipo 2. Sí, también. La diabetes tipo 2, bueno, la diabetes tipo 2, que es parte del síndrome metabólico que aparece a edades avanzadas, también tiene algún componente de herencia, ¿sí? Lo que pasa es que Por el eso tema le de- pregunto, como aparece Sí. a edad avanzada, no me genera, no lo puedo relacionar. No lo podés relacionar porque hay un punto que es lo que te voy a decir ahora, que es donde lo vas a poder relacionar. Importa el ambiente. A ver, hay un componente hereditario, pero importa mucho el ambiente en el que está la persona. Porque, por ejemplo, si una persona tiene antecedentes familiares de diabetes, sí, especialmente tipo 2, pero tiene una vida sana, hace ejercicio, come bien, no tiene obesidad, no tiene dislipemia, no tiene ningún problema, es poco probable que esa persona genere su diabetes, ¿sí? Porque acordémonos que yo les había puesto un dibujito que es como la punta del iceberg. O sea, nosotros tenemos los antecedentes familiares, pero hay mucho más. Y la diabetes tiene una gran relación con el estilo de vida que tiene la persona. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que se asocia a la obesidad, por ejemplo, al síndrome metabólico que dijimos propiamente dicho. Entonces, cuando esta persona tiene una predisposición genética, pero además es obeso y además tiene una dislipemia y un síndrome metabólico y no hace ejercicio, y esa persona va a tener diabetes, ¿sí? Y no la persona que, no sé, que es deportista y come bien y come sano y no come hidrato de carbono, come poco hidrato de carbono. O sea, Por eso porque en ese caso yo lo relacionaría más con el tema de que si llevaría una buena vida y hace deporte y todo, ahí sí se le despertaría la diabetes tipo 2, ahí sí lo relacionaría con antecedentes familiares. Pero en el otro claro. caso me cuesta más.
Y pero es así, o sea, uno tiene que tener hay una predisposición genética, se sabe que existe, porque también la otra cosa que puede pasar es que lo que uno puede plantear es al revés. O sea, una persona que es obesa y come horriblemente mal y no hace ejercicio y no tiene diabetes, ¿cómo puede ser? Si fuese únicamente el estilo de vida. Y puede pasar, Bueno, y sí, hay ahí gente que también. no tiene. O sea, hay una predisposición genética. Hay una cuestión hereditaria. Lo que pasa es que no lo es todo la parte hereditaria. Hay justamente la diabetes, o sea, tiene una predisposición, por eso uno dice predisposición, es como que uno dice, bueno, a ver, o sea, tiene como algo genético en la base, pero es estilo de vida dependiente, 100%, no 100% porque hay una parte genética, pero como que bueno, o sea, es una gran parte del estilo de vida más alguna base genética, ¿por qué uno sí y el otro no? Pero el estilo de vida es muy importante en la diabetes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Nos quedamos con este concepto o todavía te quedan dudas? No, no, sí, ahora sí por el tema este de que más me lo relacionó por el tema de que puede llevar una vida no tan anormal en alimentación o deportes y puede no tenerla. Claro, totalmente. Igual hay un montón de cosas que tampoco es que tienen tanta explicación, o sea, es como que bueno, o sea, hay cosas que pasan porque pasan y bueno, es así la vida. Y como No, siempre dice, también hay pacientes y pacientes. y hay pacientes y pacientes, totalmente. No, hay cosas que no es que todo va a tener una explicación o todo, o sea, tampoco es que en lo genético vas a tener todas las respuestas ni en el estilo de vida vas a tener todas las respuestas. O sea, a veces hay pacientes que les pasan cosas y bueno, la persona no hizo nada en particular para que le pase lo que le está pasando. Eso también es una cosa que sucede. Y hay enfermedades que sí son más predisposición de tener antecedentes familiares. Totalmente. Y después hay otras cosas que lo que pasa es que, ¿por qué uno identifica tanto los factores de riesgo? A ver, todas las patologías tienen factores de riesgo. Lo importante de los factores de riesgo, ¿sí?, es que uno trata de identificar los factores de riesgo porque es donde se puede hacer algo. Si yo, o sea, hay personas, por ejemplo, ustedes habrán escuchado una cosa que se van a cansar de escuchar en la vida, es todo el mundo conoce a un familiar o a un primo, un tío, un amigo, un vecino o alguien que te dice, yo fumo 3 paquetes de cigarrillos por día y a mí no me pasa nada. Eso lo van a escuchar, ahora quizás se escucha menos porque estaba mucho menos de moda el cigarrillo, pero antes es una cosa que se escuchaba todo el tiempo. Y uno dice, a ver, que a vos no te pase nada o no te pase nada hasta ahora, no significa que eso sea así para todo el mundo, ¿sí? O sea, fumar aumenta muchísimo el riesgo, por ejemplo, de tener un cáncer de pulmón o de tener EPOC. O sea, el cáncer de pulmón nosotros no vimos, ¿sí?, porque no nos corresponde, pero el EPOC sí. Entonces, uno dice, bueno, fumar aumenta mucho, es un factor de riesgo para tener EPOC. ¿Por qué una persona tiene EPOC y otra persona no? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué? Porque uno lo que trata de hacer es identificar los factores de riesgo, porque esos factores de riesgo, cuando uno los elimina, son todas cosas que podemos modificar en general y me baja el riesgo de tener la patología. Yo tengo que tratar de que la gente no fume para que no tenga cáncer de pulmón, para que no tenga riesgo cardiovascular, para que no tenga infartos, para que no le pasen todo un montón de cosas, ¿sí? Pero o sea, ¿a todas las personas que fuman necesariamente les va a pasar algo? No, puede pasarle que no le pase nada a esa persona. Pero a ver, si yo dejo que todo el mundo haga lo que quiera, después tengo a toda la gente con cáncer de pulmón, con EPOC, infartados y con otros 20 problemas. Por eso es que uno trata de controlar los factores de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo mi viejita que estaba internada con el ACV en el caso clínico que vimos el otro día, y yo veo que la señora tiene factores de riesgo para tener una escara, puede pasar que yo veo que tiene un montón de factores de riesgo. Si yo no hago nada, la señora se va a terminar escarando, ¿sí? Ahora, ¿puede pasar que tenga todos esos factores de riesgo y no se escare? Sí, puede pasar. ¿Puede pasar que yo controle todos esos factores de riesgo y la señora se escare igual? También puede pasar. Pero si yo controlo todos los factores de riesgo, el riesgo baja mucho, ¿sí? Es prevenir un mal o una patología peor a futuro Ahí que puede aplicamos pasar la como... atención primaria. Sería Uno la trata de prevención primaria. intervenir, uno quiere intervenir
para bajar las probabilidades, para bajar el riesgo de que te pase algo. A ver, poniéndolo en ejemplos de la vida cotidiana, si yo voy por la calle y cruzo por la esquina y tengo cuidado y miro para los dos lados y cruzo cuando me toca cruzar a mí como peatón, lo más probable es que no me pase nada. ¿Puede pasar que venga un auto manejando como loco y se suba a la vereda y me pise? Sí, puede pasar. ¿Sí? ¿El riesgo baja a 0? No, tendría que quedarme en mi casa para que no me pase nada. Pero ahora, si yo voy cruzando por las calles, cruzo la calle entre medio de los autos, sin mirar, corriendo, y en el medio de una avenida sin mirar, las probabilidades de que me pase algo aumentan. Entonces uno diría, no, pará, bajá el riesgo, no cruces por el medio de la calle sin mirar entre los autos en el medio de una avenida donde pasan todos los autos. O sea, cruzás la autopista sin mirar por el medio. O sea, tenés mucho más riesgo de que te pase algo. Entonces vos decís, no, mirá, cruzá bien, mirá para los dos lados, todo. ¿Para qué? Para bajar el riesgo. Esto es lo mismo. Todos estos factores de riesgo son importantes porque nosotros queremos bajar el riesgo de todas estas enfermedades que son prevenibles. ¿Sí? Es el concepto de enfermedad crónica prevenible. ¿Sí? ¿Qué era enfermedad aguda y crónica? Aguda es que es del momento y crónica es que ya tiene más de 6 meses. Bien, perfecto. Y voy a retomar un poquito lo que decía alguien del concepto de atención primaria, de atención, o sea, prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué son esos conceptos? Prevención primaria es antes de la enfermedad, cuando todo está en equilibrio todavía. Bien, Prevención y educamos, promoción. perfecto. Secundaria es cuando ya hay un Está diagnóstico existente la enfermedad. Bien, enfermedad instalada, perfecto. y hay que tratar de que la enfermedad no empeore y curar, o sea, que se cure la enfermedad. Y la atención terciaria ya es lo que es rehabilitación y todo eso. Bien, entonces si nosotros, por ejemplo, queremos ver estos tres conceptos aplicados a un infarto, por ejemplo, o a un ACV, es lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir que prevención primaria es cuando yo trato de que la persona deje de fumar, ¿sí? O sea, yo tengo una persona y trato de que la persona deje de fumar, por ejemplo, ¿sí? Eso es prevención primaria. ¿Por qué? Porque la persona está fumando, no tiene ningún daño todavía, pero yo sé que si esa persona sigue fumando, tiene una alta chance de que en el futuro tenga algún problema, ¿sí? Entonces, yo trato de que deje de fumar. Eso es prevención primaria. Ahora, cuando la persona ya se infartó, o sea, tuvo un infarto y lo tengo internado en el hospital, ahí yo hago que deje de fumar. Eso es prevención secundaria, porque lo que hago es tratar de, cuando la enfermedad ya está instalada, ¿sí? Y después, la que es la prevención terciaria ya es rehabilitación. O sea, si la persona tiene que hacer rehabilitación cardiovascular, por ejemplo, por el infarto que tuvo, o rehabilitación por un ACV, es más gráfico, ¿sí? Eso ya es rehabilitación, es prevención terciaria. Pero ahí la enfermedad ya está instalada y la tengo que rehabilitar. O sea, ¿se entiende un poco el concepto? ¿Por qué los factores? Entonces, los factores de riesgo, cuando nosotros trabajamos los factores de riesgo, lo que hacemos es tratar de pensar antes de que las cosas pasen o cuando las cosas están sucediendo, pensar qué podemos hacer para mejorar la situación. Eso es para la vida, es importante para la vida. Iba a preguntar, profe, ¿no? Ese es su rol, claro, ese es el rol de ustedes. O sea, el rol de ustedes es eso, es darse cuenta de las cosas que no se da cuenta la gente. Así que ese es el rol de ustedes, o sea, es cuando está la persona, o sea, ustedes van a conocer a la gente, a sus pacientes, los van a conocer en diferentes contextos, ¿sí? Dependiendo de dónde trabajen y lo que hagan. Entonces, o sea, el rol de ustedes es darse cuenta qué es lo que necesita la persona, ¿sí? Que la persona no sabe que necesita. Y esa es la prevención primaria, secundaria y terciaria, dependiendo del concepto, el contexto en el que encuentren a la persona. O sea, ustedes puede pasar que estén, por ejemplo, no sé, o sea, en un vacunatorio y ayuden a que la gente se vacune. Puede pasar que estén en una salita y que vean, por ejemplo, no sé, o sea, niños sanos, por ejemplo, y uno trata de que los chicos se vacunen, por ejemplo. Puede pasar que estén en un contexto donde puedan detectar una persona que deje de fumar, puede ser que estén en una campaña de atención primaria de la salud, por ejemplo, donde por ejemplo, se hace mucho esto de tomarle la presión a la gente y ver cómo está su diabetes, la presión, la glucemia, está en una campaña, que eso es prevención primaria, ¿sí? Que eso se hace también mucho.
O sea, después también puede pasarles que estén trabajando en un centro de salud, donde ahí ya se hace más prevención secundaria, porque la gente en general ya llega con su problema instalado, pero también les puede pasar, por ejemplo, una persona que consulta por, no sé, por cualquier cosa, y ustedes cuando hablan con esa persona se dan cuenta de que la persona tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, porque le preguntan, ¿sí? Y ahí ustedes pueden hacer una intervención para que esa persona pueda solucionar sus factores de riesgo. Esa es la vida misma. O puede pasar que ya estén en otra etapa, donde uno dice, bueno, ya estás en un centro de rehabilitación, donde la persona ya se está tratando de rehabilitar, todo, y eso es terciario. Pero es lo que ustedes van a hacer todos los días de su vida. Así de importante. Bien, ¿qué más? Son ejemplos, hay muchas cosas que puedan hacer también, pero eso es un poco lo que es, o sea, lo que es importante para la vida. Pero, por ejemplo, o sea, les puede pasar que tengan esta paciente internada y ustedes piensen también cómo pueden modificar la vida, porque aparte hay un montón de cosas que caen en las manos de ustedes, o sea, más allá de que siempre se trabaja en equipo, que es un equipo de salud, hay muchas cuestiones que son propias de ustedes, son todas propias del ámbito de la enfermería. Por ejemplo, si ustedes ven encefalopatía hepática, ahora vemos. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, una señora y ustedes identifican el riesgo que tiene esa señora de tener escaras, van a poder hacer algo por esa señora. Y cuando la escara ya está instalada, cuando ya se ulceró y ya se generó la úlcera por presión y la señora ya se escaró, ahí estamos llegando tarde, ¿sí? O sea, y va a estar en ustedes poder detectarlo a tiempo, detectarlo antes de que pase, porque ustedes van a ver los factores de riesgo, van a saber los factores de riesgo y van a decir, esta señora tiene riesgo, ¿sí? Entonces nos tenemos que fijar mucho y hay que cuidarlo y hay que hablar con la familia y hay que rotarla a cada rato. Y, o sea, uno no tiene que esperar a que las cosas sucedan. Si vos ya te la viste venir, o sea, ese es tu momento de intervenir para que a la persona no le pase, porque si no, después la persona tiene la escara, ¿sí? O sea, cuando tiene la escara llegamos tarde. Así que por eso es tan importante estos temas. O sea, uno tiene que saber cuáles son los factores de riesgo. Bien, encefalopatía hepática. El concepto de encefalopatía hepática, nosotros cuando tenemos un paciente que tiene cirrosis, ¿sí? O sea, el paciente que tiene cirrosis tiene un hígado que no funciona. El hígado que es cirrótico es un hígado que se dañó con la principal causa alcoholismo, ¿sí? Este hígado se dañó y lo que hace es interferir en la filtración de la sangre y en el pasaje de la sangre, las dos cosas. O sea, el hígado tiene su función de filtrar la sangre, ¿sí? Y la sangre tiene que pasar a través del hígado para que el hígado la filtra, ¿sí? Propiamente dicha. Entonces, ¿qué pasa? Como no puede pasar por ahí, porque el hígado está todo es fibrótico, fibrosado por la cirrosis, lo que termina pasando es que aumenta la presión en el sistema de la vena porta, que esto se le llama hipertensión portal. La hipertensión portal es el aumento de la presión en el sistema de la vena porta. Cuando nosotros tenemos un aumento de presión en el sistema de la vena porta, ¿sí? Lo que empieza a pasar es que los lugares donde hay uniones del sistema venoso de la vena porta con el sistema de la vena cava inferior, se empiezan a generar varices, básicamente, ¿sí? Estos lugares son el esófago, principal como un lugar súper importante, después, bueno, la parte de arriba del estómago, y si empieza a aumentar el vaso de tamaño, ¿sí? También empieza a aumentar el vaso de tamaño, que es el hiperesplenismo. Y empieza, al haber trastornos del filtrado, se empieza a juntar agua entre las capas peritoneales, en el peritoneo, entre las dos capas del peritoneo, que son como dos serosas, que normalmente tienen, no sé, 15 mililitros de líquido, y se empieza a juntar mucho líquido en ese lugar, que es la ascitis, ¿sí? Cuando el paciente empieza a tener trastornos por este motivo, por problemas en el hígado, empieza a generar metabolitos, ¿sí? Que empiezan a generar la encefalopatía. O sea, la encefalopatía es una cosa que ocurre cuando el hígado está suficientemente dañado como para no poder procesar los metabolitos de los alimentos, ¿sí? Y ahí es que se genera la encefalopatía. Entonces, la encefalopatía es un trastorno, hepática es un trastorno secundario a la cirrosis, a un trastorno hepático, y el paciente lo que genera es como
delirio, puede generar hasta convulsiones, coma, temblores, flapping, que es que mueve las manos así, genera un montón de trastornos asociados a eso. Es más como una cosa más de la cirrosis, ¿sí? De un trastorno hepático en general, o sea, cirrosis o trastorno hepático en general genera todo este combo. Empieza y es como un delirio. ¿Sí? ¿Se entiende encefalopatía? Es una parte del problema, ¿sí? No es un problema también en sí mismo, pero es una parte del problema de la cirrosis en general. Y que mucho, profe, ya después una vez detectado, ya aunque el paciente trate de revertirlo, ya mucho por hacer ya no hay, ¿no? Sí, en general cuando vos ya tenés encefalopatía es porque la cirrosis está muy avanzada. Es como, ya es, especialmente cuando tenés encefalopatías más importantes, ¿sí? Porque puede ser muy leve, sí, había varios grados de encefalopatía, pero puede ser muy leve o puede ser muy grave. Cuando ya tenés una encefalopatía muy grave, es bastante poco probable que revierta y que la puedas arreglar mágicamente. Porque todo depende del hígado, cuando el hígado ya, o sea, depende del daño hepático, toda esta patología, especialmente si la persona, el alcohólico que sigue tomando, así como mucha solución no tiene. Uno ¿En trata, cuánto por tiempo, profe, supuesto. en cuánto tiempo se le podría detectar ya una cirrosis? Tomando, ¿no? Obviamente, supongamos día por medio. Una persona que toma día por medio alcohol, tiene relación con la cantidad de Sí, sí. alcohol que toma la persona y tiene relación con algún componente genético de qué tanta capacidad tiene la persona de procesar el alcohol. Ese tema no lo vimos porque es un poco más complejo, pero depende de eso, no tenés un tiempo. Hay Y personas la que tienen alimentación. también, pero hay personas que tienen más capacidad de procesar el alcohol sin dañarse y hay otras personas que tienen menos capacidad. Se llaman metiladores rápidos y lentos, pero no viene al caso porque no los quiero confundir. ¿Sí? Pero hay personas que pueden procesar más el alcohol en el hígado. No estoy hablando de si se emborrachan o no se emborrachan. O sea, estoy hablando de la capacidad hepática de no dañarse por culpa del alcohol. Hay personas que tienen más capacidad y personas que tienen menos. Que no tiene relación con si la persona toma alcohol y se emborracha, no se vayan a confundir con eso. Pero depende un poco de eso y depende de la cantidad de alcohol, porque llega un momento donde el hígado, por más que tenga una aceptable capacidad de procesarlo, tampoco el hígado es mágico. En algún momento se daña. Bien, ¿qué más? Profe, los síntomas y todo eso va, en todas las patologías va a tomar, ¿no? Tratamiento, ¿Alguna idea de los síntomas acciones de tenés enfermería. que tener? ¿Alguna idea de los síntomas tenés que tener? Especialmente, a ver, si vos sabés más o menos qué es la patología, más o menos los síntomas los vas a saber. A ver, yo no les voy a tomar nada de memoria tampoco, tipo estudien de memoria una lista de nada, pero sí hay cosas que tienen que tener una idea, o sea, no sé, todo esto, por ejemplo, ahora, ¿cuántas veces nombré factores de riesgo de escaras? 35, bueno, factores de riesgo de escaras, sépanlos. Después hay otras cosas donde más o menos tenés que saber qué tiene el paciente, pero no es que, tampoco te voy a pedir una lista estricta de síntomas ni de nada, pero sí que tengas una idea. Ahora, si voy a decir, ¿qué tiene, no sé, qué puede sentir un paciente que tiene un problema respiratorio? No tengo idea. Algo tenés que saber. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el concepto? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? Otro tema. Profe, de dermatología, algo, herpes zóster, pediculosis, Todo eso. solo concepto. Psoriasis es importante. En particular. Psoriasis, herpes zóster es muy frecuente. ¿Alguna idea de herpes zóster? ¿Qué es un herpes zóster? Tienen que saber. ¿Qué es una psoriasis? Tienen que saber. O sea, hay algunos, yo en general los temas que les puse, todos los temas que yo les puse en las clases son porque o son frecuentes o son importantes. Eso es, o sea, los temas a los que les dimos más bolas son los temas más grandes, ¿sí? O sea, los temas a los que les prestamos como mucha atención. Y después hay otros temas que pasaron como más así. Bueno, prioricen.
Eso es un consejo para la vida de los exámenes. Siempre uno tiene que tratar de priorizar y tratar de saber, a ver, ustedes más allá del examen, que uno ahora está pensando en el examen, pero esto es una materia para la vida, no es una materia para el examen. Porque después ustedes van a salir a atender pacientes y van a salir a tener pacientes, a estar en contacto con pacientes, y estos temas los tienen que saber. Es una materia para la vida, no es el examen ahora. ¿Sí? O sea, entonces uno dice, bueno, o sea, después van a salir y le van a decir cosas a la gente en base a lo que estudiaron en esta materia. Así que es muy importante. Profe, una consulta. ¿Vimos todos los temas que teníamos que ver este año? Porque el año que viene tenemos enfermería de adulto y adulto mayor 2. Sí, cumplimos todo el ¿Vimos todos programa. los temas? Todos. Lo único que no vemos en esta ¿Usted materia... va a ser profe? No, yo ya está. Lo único que no vimos en esta materia es el PAE porque lo ven en práctica, que es un tema que está en el temario, pero bueno, por decisión de la coordinación, PAE se ve en práctica. Pero después cumplimos con todo el programa, vimos todos los temas. El año que viene, en adulto 2, tienen quirúrgicas, que nosotros, vieron algunos temas medio como que llegamos hasta ahí, porque después tienen quirúrgicas y oncológicas en adulto 2, después tienen materno-infantil, que ahí ven otros temas, todo lo que es materno-infantil, y después tienen emergencias también ustedes. O sea que hay temas que los van a volver a ver. Y después todos estos temas que vemos en esta materia los tienen que ver también en prácticas. Ah, buenísimo. O sea, como que acá vemos la teoría y después en prácticas tienen que ver las prácticas de enfermería asociadas a todo esto que vimos acá. Lo que pasa es que si no saben nada de la materia, o sea, si ustedes dicen, no sé, hablamos de diabetes, van a prácticas y les dicen insulina y ustedes no saben, ay, ¿qué es la diabetes? No puede ser tampoco. Sí, por eso es que acá vemos la teoría. Prácticas integradas. Claro, ustedes tienen un montón de prácticas, un montón de horario de prácticas. Tienen prácticas. Sí, porque dicen prácticas profesionalizantes 3 y prácticas integradas también. Claro, ustedes tienen prácticas. O sea, en prácticas tienen que ver toda la parte de los cuidados de enfermería de todas las enfermedades. Eso se ve en prácticas. Está así diseñada la carrera. Y después, por eso, hay cosas que acá no vimos, porque hay cosas, no sé, oncológico y quirúrgico lo van a ver el año que viene, o sea que acá no lo vemos porque no nos corresponde. Materno-infantil tampoco y emergencias tampoco. Por eso vimos un poquitito, ¿viste? Como para que tengan una idea, pero nada, o sea, de eso lo van a ver después. Y después, por ejemplo, quirúrgicas, o sea, vimos como la parte más clínica, pero después no nos metimos a ver apendicitis, por ejemplo, porque eso es quirúrgico, lo van a ver el año que viene. O lo mismo el tema de cáncer. Cáncer no vimos nada nosotros porque es del año que viene. Bueno, nos volvemos a conectar. Muchas gracias. ¿Se vuelven a conectar? Sí, nadie me contesta. Como quieran, profe. Bueno, ¿tienen más Sí, dudas? profe, como quieran. ¿Tienen más dudas? Yo Nos ya me volvemos a saqué. conectar. Yo Tienen ya me un saqué minuto todas para las dudas. Si decidir. se me ocurre alguna duda, le mando un mensaje, profe, pero Bueno. por ahora no. Bueno, entonces no, listo. Bueno, cerramos acá si no tienen ninguna duda. Bueno, mándenme los trabajos. Cumplan, por favor, chicos, cumplan con la fecha del 15, ¿sí? Porque miren que después, si no, empezamos a tener problemas y el trabajo entra en una etapa de recuperatorio y es todo un problema. ¿13 o 15 era, profe? 15. 15 para el trabajo práctico 2, el integrador del segundo cuatrimestre. Y por favor, los que me den trabajos prácticos, pónganse al día. Los va a estar llamando Abigail para ver qué les pasa y por